la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para que busquemos el bien y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a retomar un poco este tema de la constitución de la adoración nocturna. Y en esta ocasión vamos a abrir precisamente con los fines que persigue esta archicofradía. Bien, los fines de la adoración son los siguientes. Como habíamos dicho, la adoración nocturna es una archicofradía, es una asociación pública de fieles. Por tanto, las asociaciones públicas de fieles deben ser fieles, los fines de las asociaciones públicas de fieles deben ser fines propios de las personas jurídicas, es decir, de nosotros laicos al interior de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son estos? Obras de piedad, apostolado, caridad, que trascienden el fin de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos quedarnos quietos como adoradores simplemente cumpliendo con nuestras vigilias mensuales, simplemente yendo a misa, simplemente cumpliendo, entre comillas, con nuestras obligaciones de cristianos. Pero nuestras obligaciones de cristianos no se reducen al ritualismo. Y es al punto crucial que quiero llegar. Nuestras obligaciones de cristianos van más allá. No sé si me explique en esta parte. ¿Hacia dónde se remontan nuestras obligaciones de cristianos? A lo que hemos tocado muchas veces, al testimonio. Y el testimonio implica necesariamente obras de piedad, que ya las vivimos muy bien. Hacer oración. Entre las obras de piedad está el visitar a los enfermos, visitar a los presos, cumplir con alevosía y ventaja las 14 obras de misericordia. De aquí también se desprende nuestro apostolado. A ver, voy a pedirles a mis hermanos que están por aquí cerquita, la hermana Patti Sosa que está por aquí, que me ayude a definir cuál es el apostolado de la adoración nocturna. Hermana Patti Sosa por aquí. Después el hermano Alfredo Luna, que también está por allí, nos va a comentar algunos elementos. ¿Cuál sería el apostolado entonces, Patti, de la adoración nocturna? A ver, pregunta crucial. ¿Cuál es el apostolado propio de la adoración nocturna? No solo es estar ante el Señor y ofrecernos, ese es uno de los más importantes, pero ¿cuál es uno de nuestros apostolados? De nuestras actividades como adoradores nocturnos, por así decirlo. ¿Seguros? Eso lo tenemos que hacer todos los cristianos. A ver, como adoradores, una de nuestras tareas es promover el culto eucarístico. Una de nuestras misiones es atraer con nuestro testimonio, que es lo más difícil, a nuevos adoradores. Y les voy a decir una cosa. A lo mejor después me jalan las orejas los padrecitos, pero tenemos incluso nosotros como laicos darles testimonio a ellos de fe. Porque a veces las actividades diarias de iglesia se vuelven rutina. Y a más de un cura yo le he oído decir, ya ni la liturgia de las horas rezo. Con celebrar la misa me basta. ¿Se imaginan? Y ellos son nuestros pastores. Allí sí tenemos que entrar nosotros en una dinámica de oblación bien profunda que también es parte de nuestro apostolado y parte de estas obras de caridad que se nos están mencionando aquí. Orar incesantemente por nuestros sacerdotes, porque están muy tibios, están muy fríos. Sí hay algunos casos extraordinarios. Nuestro director espiritual es un hombre muy espiritual. Es un hombre de mucha oración también. Pero hay otros que no tienen nada de eso y necesitamos orar por ellos.
que cuando ellos nos vean a nosotros haciendo oración, les dé envidia de la buena y digan, yo también quiero orar. Esto entra dentro de nuestra dinámica de apostolado, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, fíjense, acá hay otra importancia. Trasciende a nuestra naturaleza, a nuestro fin de simples mortales. Trascendemos a los ojos de Dios cuando estamos ricos en obras, pero obras que nacen ¿de dónde? Nacen de la caridad, nacen del amor, nacen del compromiso, nacen de la responsabilidad como auténticos cristianos, porque hoy en el mundo actual, ¿qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más encontramos? Precisamente personas que le huyen a la responsabilidad. Y un adorador nocturno no le debe huir a la responsabilidad. Debe comprometerse realmente con su fe y con el juramento que hizo. Bien, continuamos. Estos fines pueden ser bien reservados por su propia naturaleza a la autoridad eclesiástica, como por ejemplo, transmitir la doctrina cristiana en nombre de la iglesia o promover el culto público. Ellos son los primeros responsables de esto. Sobre todo nuestros párrocos son los primeros responsables de la enseñanza. Cuando un nuevo párroco toma posesión de su parroquia, en la toma de posesión litúrgica, hay un signo bien interesante. El obispo o el delegado del obispo que le va a dar la posesión del pastoreo de esta comunidad, lo va a sentar en la cátedra. ¿Cuál es la cátedra? Precisamente esa silla elegante, esa silla más grande o más alta que está en el templo, en un lugar especial. Esa es la cátedra, ese es el lugar desde donde el obispo, el presbítero como pastores, dirigen a su grey. Es el lugar desde donde ellos enseñan. Le vamos a pedir al hermano Alfredo Luna que nos hable un poquito más de este apostolado de la enseñanza, porque también en nosotros adoradores se tiene que dar esto. Todos los adoradores tenemos que ser solidarios y comprometernos en la tarea de la formación, porque en muchos casos, ¿qué nos encontramos? Pues le gusta hacer oración, le gusta estar con el Santísimo, mándalo a la adoración nocturna. Y ya se acerca, le ponen el distintivo y ya eres adorador, pero ni siquiera sabes a qué fuiste. Ni siquiera sabes por qué te acercaste, ni siquiera sabes de qué se trata. Solamente sabes que es un hermoso grupo que va a estar en oración ante el Santísimo y que es todo lo que hace. Error, la adoración nocturna no es eso. Está mi hermana Gaby con nosotros. Está aquí el hermano Heriberto, que también pertenecemos a la orden franciscana seglar, y a veces pasa lo mismo con esta orden de carácter seglar, ¿no? Te imponen tu hábito y ya eres franciscano, pero ni siquiera sabes por qué ni para qué. Y aquí, ¿qué es lo importante? Entrar a la noble tarea de la formación, es decir, de compartirte con mi testimonio, mi vivencia espiritual, en este grupo al cual yo me he adherido, en esta asociación, en esta orden, en esta archicofradía. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Decíamos, toca en primer lugar como responsables a nuestros pastores la transmisión de la doctrina en nombre de la iglesia. Ellos tienen la autoridad, pero nosotros laicos también la poseemos. Por el bautismo somos sacerdotes, sacerdote es aquel que enseña. Somos profetas, es aquel que escucha y que transmite el mensaje de Dios. Somos cristianos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Continuamos. Miembros. ¿Quiénes son los miembros de la adoración nocturna? Somos precisamente los fieles en plena comunión con la Iglesia Católica. Solamente fieles en plena comunión con la Iglesia Católica pueden formar parte de estas asociaciones públicas. Y ahorita vamos a hablar en particular
de la adoración nocturna y una embarradita de la OFS. Bueno, como miembros de estas asociaciones públicas tenemos que estar plenamente identificados con nuestro ser de cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Nada de que de pronto me coquetearon los testigos de Jehová, me hablaron bonito, me regalaron despensa y voy para allá. Y un domingo voy allá y otro domingo voy acá. O de pronto mi amiga que pues le hace a todas aquellas cosas de de doctrinas hinduistas, de espiritualidad, de espiritualismo y cosas extrañas, voy para allá y maneja energía y todo re chido, entonces andamos también por allá metidos. No. Si reconozco que soy bautizado, si me reconozco hijo de la iglesia es porque estoy al lado de Pedro, no en contra de él, no actúo a espaldas de él. No sé si me explico. Pueden coquetearme muchos otros grupos religiosos, pero resulta que en esos grupos religiosos puedo encontrar tergiversación de doctrina, que es algo que se da. Puede haber muchos ataques contra la misma fe porque no están plantados sobre sólidos fundamentos. No sé si me explique con todo esto que les estoy diciendo. Ajá. Y acá de este lado, digo, no por defender a la iglesia, pero sí lo tengo que hacer, que también es mi obligación como adorador, contamos con los tres pilares. La Sagrada Escritura que no ha sido manipulada, la tradición de 2000 años y el magisterio, que es precisamente la actualización de estos dos a la luz de los tiempos. Pero más aún, aquí en el seno de la iglesia, ¿con qué cuento? Precisamente con los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es precisamente un regalo. Bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía y bla, bla, bla. Son regalos que Dios me da para que mi camino para llegar a Él sea más rápido. Y de estos sacramentos, ¿cuál es el más importante? Todos. Pero el más rico para nosotros es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque allí Cristo quiso dársenos todo. No se fue, quiso quedarse de a de veras con nosotros. Y la primera tarea del adorador, ¿cuál es? Precisamente esta. Reconocer la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. ¿Vamos bien hasta acá? Continúo. Quien públicamente rechace la fe católica o se haya apartado de la comunión eclesiástica o se encuentre condenado por alguna excomunión impuesta o declarada, no puede ser admitido válidamente a una asociación pública. Si estas circunstancias concurren en un miembro ya incorporado, darán lugar a su expulsión después de haber sido debidamente amonestado de acuerdo con los estatutos y dejando a salvo el derecho de recurso a la autoridad eclesiástica competente. Les platico un poquito sobre la excomunión. Esto es algo que parece que ya no ocurre, pero sí. En la actualidad ya no hay tanto pavor a la excomunión. Sobre todo en la Edad Media se usaba mucho que únicamente se podía alcanzar salvación en la Iglesia Católica. Y también se usaba que si no eras miembro de la Iglesia Católica, ¿qué crees? No tenías derechos civiles porque la Iglesia tenía un poder bárbaro. Ajá. Entonces, si de pronto te amenazaban con excomunión, era como amenazarte cuando éramos niños, te amenazaban con que te vas a ir al infierno, ¿no? O que te quedas casi sin domingo. ¿Cómo se hace merecedor un cristiano de este castigo que corresponde a los obispos y al Papa imponerlo? En los últimos años la excomunión
hablemos de los últimos 50 años, se ha dado precisamente a aquellos que provocan cismas, es decir, divisiones o escándalos fuertes al interior de la iglesia. En la mayoría de los casos se le da a clérigos. Hubo algunos teólogos muy famosos que promovieron algo que se llamó la teología de la liberación, que fueron excomulgados porque perdían el sentido, desvirtuaban el sentido de la fe por el solo hecho de atender fundamentalmente a los pobres. Entonces todo se les iba a los pobres, a los pobres, a los pobres, ¿y dónde quedó Dios? Y cuando se revisa sus escritos, se revisa su doctrina, se ve que está muy alejada de la sana. Les exhortan a retractarse, pero pues puede más la soberbia y que gana la excomunión. Y así por el estilo. Continuemos. ¿Quién puede imponer la excomunión? Obispos y el Papa, pero de obispos solamente los titulares. Aquí en la Arquidiócesis de México solamente el cardenal. ¿Quién la puede levantar? Únicamente el Santo Padre. Bien, del ingreso y la formación de los aspirantes. Pueden ingresar como aspirantes a adoradores activos. Es preciso haber cumplido 18 años de edad. Ser presentado por un adorador activo. Firmar la solicitud de ingreso juntamente con su presentador. Fíjense, algo que luego nos brincamos. Realizar el curso de formación cristiana integral, en cuyo tiempo sean debidamente instruidos en los fines y prácticas de la adoración por el jefe de turno y por el presidente del consejo directivo. Mi pregunta, ¿se hace esto en las secciones? ¿En la orden franciscana se hará esto en las fraternidades? Dar cursos de formación que hayan sido previamente planificados con objetivos específicos. Yo creo que aquí es donde estamos cojeando y cojeando bastante duro. No me refiero a que sean todos, pero yo sí le apunto a que sea más de un 60% en donde no haya formación, en donde ni siquiera los presidentes conozcan toda esta información que estamos compartiendo. Conozcan incluso su responsabilidad en esta tarea. Ahora, la formación que se dé a los aspirantes depende, fíjense, de la formación que se dé a los aspirantes depende su perseverancia. ¿Vamos bien hasta acá? Si la formación es sólida, si se basa en un testimonio, si la formación es clara, es precisa, con objetivos bien marcados, pero sobre todo cuenta con el testimonio de los hermanos, se puede garantizar la perseverancia de un aspirante. Cuando una religiosa, un religioso profesan, casi siempre el que le recibe los votos le dice, déjate guiar por el ejemplo de tus hermanos. Pero si el ejemplo de los hermanos mayores no está como que muy claro, ¿cómo les explico, verdad? Bien, nos dicen nuestros estatutos que este curso tendrá una duración mínima de 6 meses. Durante este tiempo de formación se está obligado a participar en las vigilias ordinarias, solemnes y generales. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Fíjense otra cosa interesante, de la buena reputación del aspirante. El jefe o la jefa de turno, infórmese de la conducta de él o la aspirante y si resultase algo en contra del mismo, lo comunicará con toda reserva al presidente del consejo directivo.
Este hará saber a la sección por medio de anuncios en la sala de guardia los nombres de los aspirantes. Y si pasados 30 días desde el anuncio de no recibir informes desfavorables del aspirante, el consejo podrá admitirlos. Otra cosa que siento que es un poco utópica porque no se lleva a cabo tanto en las secciones, ¿verdad? Continúo. Los hermanos y las hermanas activas. Para ser declarado adorador activo, es necesario haber realizado la etapa como aspirante puntualmente y cumplido con todos los requisitos. En una vigilia general o de titular de turno o en otro acto solemne, con excepción de la vigilia de corpus, según determine el consejo directivo, se verificará la recepción solemne y el juramento de la bandera de los promovidos a adoradores activos conforme el ritual. Derechos, compromisos y obligaciones. De aquí, el primer derecho, compromiso y obligación es ser obedientes. Ese sí. Aquellos que no son obedientes tampoco están con el espíritu de la iglesia, hermanos. ¿Vamos? Bien. Los adoradores nocturnos activos están obligados a velar una noche al mes, una hora de centinela en esa noche y a permanecer toda la noche de guardia sin salir de las dependencias del templo y concurrir a las vigilias generales. Deberán obedecer a los superiores jerárquicos, sujetándose en los cargos para que fueran designados, sin perder u olvidar la humildad y la caridad con sus hermanos. Este se lo podríamos aplicar a varios hermanitos que han hecho del cargo un símbolo de poder y se han olvidado que el cargo es un servicio. Entonces, es un servicio y es un servicio temporal, no permanente. Ahora bien, de la obligación de cumplir con nuestras vigilias. A mí no me gusta usar esta palabra, obligación, porque nadie nos está obligando a estar con el Señor. Es una libre elección que nosotros hacemos. Entonces, allí valdría la pena verificar, no ser tan pichicatos con el Señor. Porque hay muchos que dicen, ok, estoy en la vigilia solemne, me queda un turno y me voy. Y me estoy dando cuenta que nada más quedan 3 viejitos para cubrir los demás. Entonces, ¿por qué no robarle una hora del sueño al cuerpo y me quedo otro rato con el Señor? ¿Por qué no promuevo esto? Y puedo seguirle con esto. La obediencia es algo primordial. Nos vamos a topar secciones que es algo que hemos ya reflexionado en otras ocasiones, donde el presidente de la sección quiere hacer su voluntad y hasta el padrecito es su servidor. Y si el padrecito no hace como dijo el presidente, está mal. ¿Y quién está mal? El presidente. Porque el padrecito es el responsable directo de la sección. Tú como presidente coordinas, organizas, presides a tus hermanos, tienes que ser testimonio para ellos, pero tú te tienes que sujetar a tu autoridad eclesiástica y esa es tu párroco. ¿Vamos bien hasta acá? El adorador que no puede asistir deberá dar excusa motivada de su falta y enviar su cuota, así como su cédula de intenciones al jefe de la noche o al secretario de la noche antes de que empiece la vigilia. En casos imprevistos, deberá avisar dentro de los 8 días siguientes. Y si es posible, hará su vigilia mensual dentro del mismo mes, con pase del presidente. Si su vigilia propia
fuese el fin de mes, podría pagarla en los primeros días del mes siguiente con objeto de que no pierda su comunión mensual. Aquí quiero tocar algo interesante. Cuando decidimos ser adoradores, decidimos voluntariamente, nadie nos puso en la cabeza una pistola para decir tienes que ir, no. Yo creo que el Señor no nos pone excusas para darnos la vida. El Señor no nos pone excusas para darnos todo lo que nos da. Pero nosotros sí ponemos muchas excusas para estar cerca de Él. ¿Quiénes son los únicos que están disculpados de no asistir a sus vigilias? Precisamente los hermanos enfermos. ¿Vamos bien hasta acá, mis hermanos? Solamente ellos están disculpados de no acudir al templo. Sin embargo, ellos tienen que realizar su turno ahí en su lecho, en su cama, en su casa. ¿Vamos bien? Una ventaja que nos está dando esta pandemia es que podemos promover nuestras vigilias y que los hermanos a través de las redes sociales se puedan unir. Esto es algo muy rico que podemos hacer. Bien, los adoradores activos deberán atraer a la sección nuevos adoradores activos y honorarios, reclutando al menos uno cada adorador, principalmente entre su familia y amigos. El adorador, por el solo hecho de firmar su solicitud de ingreso a la Asociación de la Adoración Nocturna Mexicana, se compromete a seguir las siguientes normas o reglas de vida. Fíjense bien, porque aquí están nuestras constituciones, aquí está nuestra regla de vida. Primero, rezar todos los días la liturgia de las horas u oración personal. La gran mayoría de los adoradores desconoce la liturgia de las horas. Hay liturgia de las horas en 4 tomos, que es la que tienen que rezar los curas, las monjas, los monjes, los obispos y el mismo Papa, que tiene todas las horas, oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Son 7 horas las que tienen que rezar y que vienen en esos 4 tomos. Hay otra más pequeñita que solamente tiene laudes, vísperas completas y fiestas de los santos. Y algunas muy especiales. Y hay otra más chiquita que está hecha para nosotros laicos, que solamente tiene el salterio en 4 semanas, no tiene tiempos litúrgicos, marca algunas fiestas al final, pero solamente es el puro salterio de 4 semanas. Esa está indicada para nosotros. ¿Vale? Es importante que la recemos todos los días, porque ¿qué contiene la liturgia de las horas? Precisamente la meditación de los salmos, cánticos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lecturas para meditar, casi todas tomadas del Evangelio o del Nuevo Testamento, y himnos, que son cosas bellísimas que nos sirven para crecer en nuestra vida espiritual. El rezo del Santo Rosario. Para nosotros adoradores es muy importante el contacto con María. María, la Madre de Dios. Por ello es muy importante que todos los días recemos el Santo Rosario. Otra cosa fundamental, todos los días debemos hacer nuestro examen de conciencia. Cuando le daba clase a las monjas, yo siempre tocaba un punto interesante. En la mañana, al levantarnos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer después de darle gracias a Dios por el nuevo día? Lo primero es pedirle su gracia para que durante el día no ofendamos a Dios.
para que guardando nuestros sentidos durante el día, no pequemos. ¿Vamos bien hasta aquí? Prosigo. En la noche, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No permitirnos el descanso si antes no hemos revisado nuestras conciencias. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el examen de conciencia? Precisamente para verificar el bien que hemos hecho y el mal que hemos hecho también. ¿Vamos bien hasta acá? Perdón. Continuamos con la siguiente. Dedicar el tiempo que nos sea de trabajo, el tiempo que no sea de trabajo, perdón, a la familia, dando buen ejemplo, porque a veces como adoradores parecemos ratas de iglesia. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en la iglesia y se nos olvida que tenemos obligaciones familiares. Los que son esposos, las que son esposas, los que somos hijos, tenemos obligaciones también de estar con nuestra familia. Esa es nuestra primera obligación. Nuestro primer testimonio está allí, en la familia. Porque a veces, sí, papá o mamá están bien metidos en la iglesia, pero los hijos no quieren saber nada de la iglesia. ¿Y saben por qué? Por el mal testimonio que damos. Porque no captamos su atención, no captamos su enamoramiento de Dios a través de nuestro testimonio. Y ahí es donde podríamos decir que estamos faltando. La siguiente también, no murmurar. Ay, ¿conocen algún adorador o algún hermano franciscano que no sea chismoso? Que no coma cristiano. Hasta en Viernes Santo comemos cristiano. No se podrá, ¿verdad? Bien. ¿Qué debemos hacer? Procurar atraer con el testimonio a los alejados de Dios. Yo creo que en lugar de atraerlos, a veces los alejamos más. Es allí donde tenemos que empezar a revisar qué estamos haciendo. Sí. Por eso te dicen, y mírense, mira. Y por eso siempre nos señalan que también está mal. Adquirir el espíritu de mortificación por medio del recato en la vista y la prudencia al hablar. Ah, sí. Dice San Pablo que la lengua es una espada de doble filo. Con un filo puede bendecir, pero con el otro maldecir. Aceptar con entusiasmo las comisiones y cargos para que sea designado en servicio de la adoración nocturna. Siempre teniendo presente eso. Servicio. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. En cuanto a los miembros de la adoración, los más pequeños y las más pequeñas, ¿quiénes son? Los tarsicios y las ineses. Los tarsicios son los niños varones entre 8 y 17 años. Se les llama así en honor a San Tarcisio, niño mártir de la Eucaristía. Y las niñas son las ineses, en honor a Santa Inés Virgen y Mártir, patrona de los jóvenes de la pureza. Para ellos el requisito es que tengan más de 8 años, haber recibido el sacramento de la Eucaristía y sobre todo contar con el permiso de sus padres. Y yo ahí agregaría otra cosa, el permiso y el acompañamiento de sus padres.
Honorarios y honorarias. Hombres y mujeres que por su edad avanzada o enfermedad estén impedidos para recurrir al templo de noche, pero que en su propia casa pueden unirse al turno de adoración al Santísimo Sacramento, unidos en espíritu al turno que pertenecen, escogiendo la hora que mejor les convenga. Pueden elegir la sección, aún la más lejana y el turno que más les agrade, enviando una limosna y disfrutar de todas las gracias y favores de la adoración nocturna. Fíjense, comercial. Las vigilias que hemos organizado de toda la noche, bueno, ahorita vamos por la segunda, nos hemos sorprendido porque en todos los turnos se conectan por el Zoom hermanos de todas partes del país. Y el otro día por el WhatsApp me escribía una hermana que tiene casi 90 años, yo creo que lo hizo a través del hijo del nieto, y estaba muy emocionada porque pudo volver a participar de un turno y estar en presencia de Jesús, aunque sea a través de la computadora. Es algo maravilloso que ahora con estos recursos electrónicos podemos lograr. Llevar la presencia de Jesús a aquellos que por su edad, por su salud, no pueden ya salir de sus hogares. Una cosa delicada, traslado de los adoradores. Cuando un adorador activo cambie de residencia a un lugar en que exista sección adoradora o tenga que ausentarse temporalmente del lugar en que reside, el consejo de su sección le expedirá su carta de presentación, que será de tránsito o de traslado según corresponda. De tránsito es cuando va por poco tiempo. Supongamos, por cuestiones de trabajo, el hermano presidente se tiene que ir a vivir a Chihuahua, pero como es buen adorador, dice, dame mi carta de traslado, presidente de sección, mi carta de tránsito, perdón, porque yo quiero seguir en alguna sección allá, y busca la más cercana a su domicilio. Presentan su carta, lo acogen, saben que esta carta de tránsito es temporal y que en algún momento este miembro activo va a regresar a su sección de origen. Cuando es de traslado es porque dice, pues ni modo, mi esposa manda y ella dijo que ya nos vamos a quedar a vivir allá, entonces pues, se va para allá, entonces ya es una carta de traslado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quién estipula esto? El Consejo Nacional. Los activos que se presenten a alguna sección sin dicha carta pueden ser admitidos, pero como de nuevo ingreso, no como adoradores ya hechos. Tienen que empezar de cero. ¿Estamos bien hasta acá? Separación de adoradores. ¿Puede darse la separación de adoradores? Sí. Dice, será dado de baja como adorador activo quien falte más de 3 vigilias seguidas sin haber presentado excusa legítima y pagado cuotas. Lo de las cuotas es secundario, pero la excusa legítima es porque pudo haber estado impedido por trabajo, que haya tenido que salir fuera y que lo compruebe, o bien por enfermedad. Aquel que faltó a la vigilia de enero porque se casó la prima de la amiga de la sobrina y tuvo que ir a la fiesta, no es causa justificable. Aquel que faltó porque pues ese día hubo un paseo y se fue, tampoco es excusa. No hay excusas válidas para faltarle al Señor. Solamente en caso de enfermedad o en caso de incapacidad, ya sea por trabajo. Bien. El que falte 6 vigilias durante un año, aunque haya presentado excusa legítima y pagado sus cuotas. En este caso, el jefe de turno visitará al adorador para que manifieste si quiere pasar a un horario mientras subsisten sus legítimas excusas que le impidan asistir puntualmente como activo. Aquí toco otro punto interesante. Es raro que un presidente de sección visite a sus hermanos. Y recordemos algo, el presidente de sección también está haciendo funciones de pastor. Le encomendaron
el cuidado, le encomendaron la guía de los hermanos de su sección. Entonces, él es el primero que tiene que estar al pendiente de sus hermanos. Igual pasa en las fraternidades franciscanas. El ministro tiene que estar al pendiente de sus hermanos. Tiene que saber por qué estos hermanos ya no asisten a las reuniones. Tiene que saberlo y preguntarse. Hay muchas ocasiones en que los hermanos están enfermos y las secciones o las fraternidades no lo saben. Pero tampoco ha habido este cuidado pastoral de acercarte, de saber qué está pasando con este hermano, de saber de qué manera puedes tú colaborarle a ese hermano que está sufriendo. De aquí que los adoradores inconstantes se les pedirá, si quieren incorporarse a su sección y turno, que den muestra de arrepentimiento por su ausencia injustificada. No se les permitirá usar el distintivo hasta pasado un año, algo que tampoco se hace, en que den muestra de fervor. Más vale una sesión con pocos bien formados y no una con muchos que no cumplan o solo estén de nombre. Y aquí la parte más difícil, adoradores de conducta negativa. A los adoradores que por su conducta negativa afectasen la obra de la adoración nocturna, se les llamará la atención. Y si reinciden, el director espiritual los excluirá de la obra en bien de los demás después de una prudente y caritativa amonestación. Dice el Evangelio que a estos hermanos se les llame la atención 3 veces. La primera, en privado, de tú a tú. La segunda, igual en privado, de tú a tú, pero con un testigo. La tercera, en público, delante de la comunidad. Si a pesar de esta tercera reinciden, déjalo en las manos de Dios. Y en caso de la adoración nocturna es causa justificada para decretar su salida. Pero tiene que haber primero 3 amonestaciones. Una conducta negativa precisamente puede ser algún hermano que está causando escándalos por su modo de vida no tan grato. Bien, de aquí que la prudente expulsión de algún miembro. El consejo directivo podrá dar de baja a cualquier adorador por causas que estime prudentes para el bien de la sección, sea cual fuere su dignidad, pero en todos los casos corresponde exclusivamente al director espiritual declarar y comunicar qué adorador deberá darse de baja de la adoración. El excluido no tendrá derecho a reclamación alguna, pues se entenderá siempre que el acuerdo lo deja en buena opinión y fama. No podrá ser admitido como adorador de ninguna clase el que haya sido expulsado de otra sección. Informar puntualmente. Los consejos directivos de sección comunicarán al Consejo Nacional las bajas que acuerden con fundamento en este artículo, a fin de que, en forma conveniente por su discreción, las ponga en conocimiento de las demás secciones. Los acuerdos de los consejos directivos sobre bajas de adoradores son definitivos y deben consignarse en las actas de juntas de la Secretaría de la sección. Es decir, si en la sección de San Pánfilo Mártir deciden sacar a Alfredito porque tuvo una vida muy alborotada y el director espiritual dice se va, se va. Esto tiene que quedar asentado en las actas. Ajá, ¿quién la tiene que asentar? El secretario de sección. De esto se tiene que informar. Si es una sección, al Consejo Diocesano o Arquidiocesano, y tiene que turnar esta información al Consejo Nacional.
que es quien acumula, quien custodia toda la información de la adoración nocturna. Nos vamos a quedar hasta allí. La sección 4 la vemos la próxima semana. Pasen la voz, cambio el link. Sentido y misión de la perseverancia de los adoradores en la vida de la iglesia y a la luz del magisterio. Bueno, pues que tengan buena noche, buen descanso. Vamos a dar gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido en esta noche. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre. Que tengan buena noche. Gracias, hermano. Hasta luego. Algunos hermanos no pudieron entrar. Estaban igual que yo, creo. Una de Puebla y dos de mi sección.